Hagamos el siguiente, llamémoslo experimento mental. Y supongamos que tenemos una torre aquí, que tiene arriba montada una antena. Entonces tenemos acá una antena transmisora. Y esta antena transmisora, pensemos que transmite simplemente una portadora pura, la pone en el aire con alguna frecuencia portadora. Y fijemos un círculo, una circunferencia de radio D a distancia D de esa antena transmisora. Y pongamos un vehículo o un transeúnte, un caminante, una bicicleta, lo que quieran, recorriendo esa circunferencia y midiendo la intensidad de señal recibida, la potencia de la señal recibida. Si pensamos en nuestro ejercicio de presupuesto de enlace, entonces uno dice, bueno, si es que la distancia es constante, nada cambia, así que la razón señal al ruido tiene que ser constante y la potencia recibida, toda esta parte de aquí, va a ser constante. Y sin embargo, sabemos por intuición que no es así. Y de hecho, supongamos que tenemos por este lado aquí a la izquierda, supongamos que tenemos montañas, de alguna forma así, montañas, y digamos arbitrariamente que esto es el oeste, entonces este es el este, el norte y el sur. Entonces, cuando el receptor esté en este sector de acá, la comunicación va a estar interrumpida por las montañas. O sea, quiero hacer aquí hacerlo un poquito más abajo. Ahí, eso. Aquí las montañas obstaculizan la comunicación y generan algo que llamamos NLOS, Non-Line of Sight Communications. No hay línea de vista. Pensemos que hacia el norte, en este sector de aquí, que sí hay condiciones de línea de vista. Pensemos de que hacia acá las condiciones son LOS, Line of Sight. No hay obstrucciones. Pongamos, por ejemplo, por este lado de acá, pongamos un edificio. Un edificio, ¿no es cierto?, que tiene sus ventanas, que tiene una puerta, más ventanas. Y de hecho podemos, si queremos, poner toda una ciudad, varios edificios. Y la consecuencia es que en el este, en todo este sector de aquí, también hay una obstrucción y condiciones de non-line of sight. Y para finalizar, supongamos que aquí tenemos un par de árboles con follaje. Entonces vamos a hacer unos árboles
primavera, ¿no es cierto?, con ramaje bien frondosos. Y vamos a recorrer el sur y lo vamos a marcar con amarillo. Después vamos a pasar detrás de los árboles en verde y después vamos a tener en rosado otro segmento antes de ingresar a la obstrucción de los edificios. Y vamos a graficar a lo largo de esta circunferencia la potencia recibida a lo largo de esta circunferencia. A ver, necesito hacer una línea larga, ahí está. Donde comenzamos aquí en el norte, pasamos por el oeste, seguimos hacia el sur, este y nuevamente llegamos al norte. Esa es la circunferencia completa, ¿sí? Y vamos a medir a lo largo de esa circunferencia, vamos a medir los valores de la potencia recibida. Vamos a ir tomando muestras. Entonces, donde hay línea vista, lo más probable es que esas muestras vayan resultando como valores relativamente grandes. Y en la medida que nos acercamos a la obstrucción de las montañas, vamos a esperar, por supuesto, de que la intensidad de campo recibida en el oeste caiga. Después, tal vez, camino hacia el sur no hay obstrucción, entonces camino hacia el sur tal vez vuelve a haber mejores condiciones, no necesariamente muy buenas, pueden haber algunas obstrucciones acá. Luego en algún momento nos metemos detrás de los árboles. Entonces, tal vez camino hacia el este, detrás de los árboles vuelve a decaer. Y después en el este, detrás de los edificios, está malo. Y hacia el norte vuelve a mejorar y retomamos nuestra señal de potencia original. Y lo que tenemos acá en código colores, si es que partimos con naranjo en el norte, tenemos eso. Después en el oeste tenemos esta obstrucción. En el sur con amarillo tenemos esta condición. Después camino hacia el este, pero no en el este, todavía está verde. Y llegando al este viene un pequeño tramo rosado. Y después en el este ya está completamente obstruido, ¿sí? Entonces, el modelo de pérdida de potencia por distancia que hemos estudiado, obviamente no refleja estas fluctuaciones. El modelo de pérdida por distancia, dada una distancia d, predice que en todos lados de esta circunferencia la potencia recibida debería ser la misma. Y estas fluctuaciones es lo que se conoce como desvanecimiento de sombra. Y el nombre hace alusión a la pérdida de potencia producida por sombras, por objetos, obstáculos que generan una sombra, pensando si esto fuera
una fuente de luz visible, aquí atrás habría una sombra producida por estos edificios. Y esa sombra tiene mucho que ver con condiciones de no línea de vista o condiciones de línea de vista, ausencia de la sombra. Ahora, si es que modelamos esta curva, la curva de color lila, la podemos modelar como una función lambda p a una distancia d que tiene dos componentes, que tiene el valor medio que ya conocemos, lambda p a distancia d, que es la pérdida de potencia por distancia en ambientes con obstáculos, con exponente alfa. Y esta barra que hemos usado en la notación hasta ahora denota un valor medio, más un nuevo elemento que es aquel que explica las fluctuaciones, que lo vamos a denominar lambda mayúscula sub s para denotar sombra. Esto está en decibeles y esta sombra es el desvanecimiento de sombra. Y se modela, y ya vamos a entender por qué, ya vamos a estudiar por qué, como una variable aleatoria normal de media cero y una varianza sigma s al cuadrado. Ojo, que es una variable aleatoria normal en decibeles, no en valores absolutos. Y esta variable aleatoria normal se observa si es que uno hace aquí un histograma y va sumando cuánta ocurrencia de mediciones hay en cada valor. Entonces uno va armando un histograma, podemos tal vez dibujarlo acá. Valores muy grandes son poco frecuentes, valores más pequeños son más frecuentes. Y así uno va armando un histograma donde los valores extremos son poco probables y los valores medios, y de hecho exactamente este valor medio es el más probable. Y tal vez para que gráficamente dé la sensación de que efectivamente el valor medio es el más probable, vamos a mover eso ligeramente. Entonces esto de acá da evidencia científica, hay mediciones, voy a compartir con ustedes enseguida una figura, de que la distribución de estas fluctuaciones de potencia recibida tiene distribución normal, con media lambda p barra, que corresponde a la distancia d, y con una varianza sigma s al cuadrado, que hay que definir para un cierto ambiente de propagación con sigma s, y las estadísticas lo sugieren que va entre 3 y 12 decibeles. Entre 3 y 12 decibeles. Entonces, este nivel de acá, último comentario, este nivel de aquí es el nivel medio
dado por lambda p barra a distancia d, que es como el punto de referencia. Entonces, si es que uno realiza un experimento como este que acabamos de describir y obtiene una curva como esta y obtiene este histograma, este valor medio es lambda p barra, y a partir de eso, para la distancia d, se puede inferir cuál es el exponente de pérdida que representa este ambiente de propagación. Y a partir de la fluctuación de la varianza, se puede describir el desvanecimiento de sombra que describe este ambiente de propagación. Entonces tenemos en esta descripción experimental una metodología no solo para determinar la varianza de esta fluctuación del desvanecimiento, sino que también tenemos una metodología para determinar el exponente de pérdida alfa que se observa en ese ambiente de propagación. Antes de terminar esta cápsula, quiero definir formalmente la noción de desvanecimiento, porque la vamos a usar no solo en el contexto de desvanecimientos de sombra, sino que también de otro tipo de desvanecimiento que vamos a estudiar. Entonces, en general, desvanecimiento es una fluctuación, se refiere a fluctuaciones temporales o espaciales de la potencia recibida. En inglés se le llama fading. Y en el caso del desvanecimiento de sombra, se refiere a las fluctuaciones de la señal recibida debido a la sombra de los obstáculos en el ambiente de propagación. Tiene otros nombres también. AKA, also known as shadow fading, desvanecimiento de gran escala, en inglés le llaman large scale fading, y también le llaman desvanecimiento log normal, o en inglés log normal fading, y el por qué le llaman desvanecimiento log normal es algo que vamos a ver enseguida. Y por último, algunos antecedentes empíricos. Estos son gráficos que aparecen en el texto de Jakes sobre mediciones que se hicieron de el fenómeno de desvanecimiento de sombra, donde con respecto a algunas potencias de referencia hay un
desvanecimiento que fluctúa en una estadística aproximadamente normal. Y si es que este tipo de estadísticas se dibujan en papel log normal es una distribución de probabilidades, entonces los puntos medidos aparecen sobre una recta, lo cual confirma de que el desvanecimiento en decibeles es normal y en valores absolutos es log normal, y la relación entre ambos ya la vamos a estudiar. Lo importante es que efectivamente este tipo de desvanecimiento está bien estudiado empíricamente, y también hay un modelo matemático que vamos a ver en la cápsula inmediatamente siguiente que lo explica.